Buenos días. Estamos muy felices de que te hayas conectado con nosotros esta mañana para adorar a nuestro Dios. Escucha lo que dice la Biblia. Vengan, cantemos al Señor con júbilo, aclaremos a la roca de nuestra salvación, vayamos ante Él con el corazón agradecido, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es un gran Dios, el gran Rey de todos los dioses. Oremos. Señor, gracias porque esta mañana venimos a adorarte y a darte alegría. Tú eres la roca de nuestra salvación. Nos presentamos ante ti con un corazón agradecido, con nuestras alabanzas porque tú eres nuestro Dios y Rey. Te amamos y te bendecimos porque siempre nos cuidas, Señor. Amén. Lectura bíblica en Isaías capítulo 12. Yo lo leeré, abran sus Biblias, hermanos, por favor. Yo lo leeré en Nueva Biblia Viviente. En aquel día dirán, alaba al Señor, estuvo airado conmigo, pero ahora me consuela. Miren, Dios ha acudido a salvarme. Estaré confiado y no temeré, porque el Señor es mi fuerza y mi canción es Él. Mi salvación, oh, qué gozo es beber, hasta saciarme de las fuentes de salvación. Qué admirable dirán, den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntele al mundo de sus maravillas y amor. Cuán poderoso es. Cántele al Señor, pues ha realizado maravillas. Den a conocer su alabanza en la redondez del mundo. Canten jubilosamente su canto de reconocimiento todo el pueblo de Jerusalén, porque grande y poderoso es, Santo de Israel, que mora entre ustedes. Bueno, hermanos, esta mañana quisiera agradecer y contarles mi testimonio de cómo dejé que Dios Jesús entrara en mi corazón. Y sé que ustedes piensan que como hija de pastor ya se supone que debería de nacer así, ya perfecto, no debería de tener este tipo de dudas, no debería hacer este tipo de cosas, pero mi vida antes de que Dios estuviera en mi corazón era no tenía hambre, no tenía ganas de leer la Biblia, no quería orar, no quería ir a los jóvenes, estaba cansada, me aburría estar en las predicaciones. Y ustedes dirán, no, pues es que era una joven, es normal, pero no, hermanos. Me estaba dando cuenta y estaba reflexionando y decía, Señor, si me llego a morir, iré a tu presencia. ¿Realmente estás conmigo? ¿Realmente estoy segura de que estás conmigo? En ese momento me di cuenta de que no, pero quería ignorarlo. Decía, no, bueno, mañana, otro día, tal vez solo estoy jugando, tal vez no sea real, tal vez no tenga sentido esto. Pero no, realmente no lo tenía en mi corazón, pero no me quería dar cuenta, quería seguir cegada, quería no hacerlo, porque mi carne era tan fuerte que yo decía, no, es que si lo hago, ¿qué tal si ya voy a tener que leer la Biblia? Ya no voy a poder seguir escuchando la misma música, ya no podré seguir haciendo lo mismo. Y de hecho mi papá, el pastor, me había dicho, hija, tomemos el discipulado mañana, al día siguiente, hija, tomemos el discipulado 1 año, mañana, papá, otro día, es que tengo mucha tarea, es que tengo exámenes, es que tengo el otro, mañana. Y así fue pasando el tiempo hasta que le dije, está bien, papá, vamos a hacerlo. Yo en mi mente tengo que admitirlo, hermanos. Yo decía, ay, ya, por favor, ya, que esto termine ya, para que ya no me esté molestando. Pero unos días antes de que me diera el discipulado, me empezó a dar ganas de escuchar alabanzas y yo como estaba haciendo mi tarea y empecé a escuchar alabanzas y me sorprendía porque yo decía, ¿por qué quiero escuchar alabanzas? O sea, porque en vez de escuchar la música que me gusta, o sea, sí me gusta escuchar alabanzas, pero la música que me gusta, ¿por qué quiero de repente escuchar alabanzas todo el tiempo? Y dije, bueno, quién sabe. Terminé mi tarea y al día siguiente, otra vez, con ganas de escuchar alabanzas, me sorprendí. Y ya mi papá me dice, ¿listo para tener tu ¿cómo se dice? Tu estudio bíblico? Y yo, sí, ya vamos a hacerlo. Y ya lo empezamos a hacer, todo muy normal, lo contesté, pero luego vino una pregunta. ¿Estás seguro de que Jesús está en tu vida? ¿Estás seguro que si te mueres irás con Él? Me impactó. Sentí como mis ojos se abrieron por completo, las lágrimas empezaron a caer de mis ojos y al ver cómo estaba, lloré, pero no fue algo que me tuvieran que insistir, realmente fue el Espíritu
realmente no fue algo que yo decidiera decir, bueno, ya mañana voy a decir que Dios está en mi corazón y ya no. Realmente me quitó esa venda y pude ver que realmente mi vida estaba mal. Miré a mi papá y le dije, papá, quiero que Jesús entre a mi corazón, quiero cambiar, no quiero seguir igual, no me quiero apartar. Y menos en esta edad, porque la vida, los jóvenes, te empiezas a distraer, que tengamos novio, que salgamos a beber, que no sé qué, y esto. Y no quiero eso, Señor. Oré con mi papá y entregué mi vida a Cristo el 4 de julio a las 11:32 am. Fue realmente impactante para mí. En verdad, para ustedes dirán que un adolescente, bueno, pero es que en serio, vivir esa experiencia de que mis ojos se abrieran fue impactante. Es como si todo el tiempo mis ojos estuvieran vendados y de repente se abrieran y pudiera ver que realmente mi vida estaba mal. Fue para mí demasiado impactante. Quisiera en este momento orar por estos 9 años, hermanos, 9 años en los que estamos unidos, en los que estamos creciendo. Es para mí una alegría porque estoy en esta iglesia desde que tengo 5 años y me da muchísima alegría que sigamos juntos y que sin importar esta cuarentena podamos seguir unidos escuchando a Dios. Gracias y voy a orar. Señor, gracias por estos 9 años. Gracias porque nos has ayudado, has estado con nosotros, porque hemos tenido fe. Te pido por nuestros hermanos, te pido porque sigamos creciendo en tu nombre, Señor. No nos apartemos de ti. Gracias porque siempre nos cuidas y siempre piensas en nosotros. Te agradezco por todo lo que nos das, Señor, por estos 9 y hermosos años que nos has dado esta iglesia, Señor. Te pido por los que están en nuestra iglesia, por los que no. Gracias, Señor. Te agradezco realmente estos 9 años en los que hemos crecido grandemente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar la bienvenida. Me alegro mucho de que estén aquí con nosotros. Me alegro que puedan conectarse, que estén aquí. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Niños pequeños, los extraño. Ya los quiero ver. Los quiero muchísimo y gracias por acompañarnos esta mañana.
estamos juntos otra vez y nos podemos reunir y adorarle y agradecerle por lo bueno que Él ha sido en esta semana. Y ahí donde está, en su casa, vamos a seguir cantando a nuestro Dios y alabándole. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en eso creemos que su palabra va a llegar a todos los lugares y que la gente va a confesar que Él es el Señor, que Él es nuestro Rey de Reyes. Y vamos a cantar a nuestro Dios y es hora de adorarle, hermano. Adoremos al Señor, hermanos. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria.
Cantemos, hermanos. Amén, hermanos, cantemos al Señor porque Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén, hermanos, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Rey de nuestra vida y que tú vienes por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, porque eres el Rey de reyes y Señor de señores. Glorifícate, Señor, con estos alabanzas, Señor, que hemos preparado para ti. Te amamos, te alabamos y te bendecimos por lo grande que eres y por lo que has hecho por nosotros, Señor. Cantemos, hermanos, Rey de gloria.
es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como el Señor. No hay nadie como tú. Cántale, hermanos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque a pesar de cualquier circunstancia que estamos viviendo, nos permites estar aquí y adorarte. Eres el Señor de nuestra vida. Eres el Rey de reyes. Y nuestro deseo, Señor, es permanecer toda una vida glorificando tu nombre, Señor, y exaltando tu nombre, porque tú eres, Señor, nuestro Dios. Eres nuestro Rey soberano, Señor. Te amamos y te alabamos. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a dar las ofrendas, vamos a orar por las ofrendas, Señor. En 2 de Corintios del 9, cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni por obligación, porque Dios ama lo que dan con alegría. Oremos. Señor, gracias porque hoy nos permites estar aquí. Te pido por las ofrendas, Señor. Te pido para las personas que tienen, por los que no tienen, Señor. Dales porque tú eres todopoderoso. Te agradecemos. Gracias porque nos permites estar aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los anuncios son lunes, varones a las 9 p.m. Hermanos, conéctense, va a ser de bendición para su vida. Miércoles, casa de estudio bíblico a las 8. Esto va a ser de mucha alegría para ustedes. Jueves, mujeres. Viernes, jóvenes pro. 9, conéctense. Va a estar demasiado genial. Sábado, jóvenes a las 7. Domingo, escuela dominical a las 10. Culto de alabanza y culto en la tarde a las 6. Sí, bueno. Hermanos, qué gozo estar nuevamente en este domingo 13 de septiembre del año 2020. Saben, para mí este es un día muy especial porque hoy precisamente, hace 28 años, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jesús allá en el año de 1992 y fue una oportunidad enorme. Fue para mí un milagro que Dios interviniera en mi vida, que me buscara, me escogiera y me permitiera conocerle. Así que han pasado 28 años y les puedo compartir que ha sido una alegría enorme, ha sido una oportunidad de ver cómo Él ha transformado mi vida, y es por eso que en esta campaña de 40 días de una vida con propósito, hemos estado caminando juntos. Arrancamos la semana pasada y tuvimos nuestras casas de estudio bíblico, fue una enorme bendición. Y hoy vamos a dar inicio a nuestro primer propósito. Ese primer propósito por el cual Dios nos creó y nos hemos estado preparando para llegar hasta este día. Y hermanos, déjeme decirle, una persona sin propósito es como un barco sin timón. Cuando una persona no tiene propósito, como lo hemos estado descubriendo a lo largo de la semana a través de los devocionales, es como una persona que está a bordo de un barco y que no tiene timón, no sabe a dónde se dirige. Es muy triste darnos cuenta que la vida a veces se está dando tumbos, y descubrimos, para aquellos que no se pudieron conectar, que hay consecuencias de no conocer el propósito de Dios para la vida. Algunas de las consecuencias es que las personas que no tienen el propósito, no conocen el propósito divino para sus vidas, tienen una vida fatigosa, una vida vacía y una vida incontrolable. Y cuando lo mirábamos, nos dábamos cuenta de lo importante que es descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, porque ¿sabe una cosa? Cuando conocemos el propósito de Dios, entonces invertimos de la mejor manera nuestros 3 recursos más valiosos, que son el tiempo, nuestra energía y, por supuesto, los recursos materiales que Dios nos da. Se cuenta que en cierta ocasión hubo un hombre que le gustaba mucho viajar y que se hizo esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Saben? A propósito, yo cuando tenía 7 años me hice esta pregunta. Claro, no me la hice de esta manera tan específica, pero me pregunté, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué nací?
Tenía 7 años y miraba hacia las estrellas y decía, debe de haber una razón realmente importante por la cual Dios me permitió nacer aquí. Se me hacía ilógico que yo hubiese nacido y que me muriera y ya no se supiera más de mí. Había algo en mi corazón, había una intención de la eternidad de Dios. Dios nos creó para la eternidad. Así que este hombre también estaba en búsqueda de su propósito, al igual que yo cuando tenía 7 años. Así que él se embarcó a un viaje al Medio Oriente para buscar en todas las religiones, en todas las filosofías, ese propósito divino. Y viajó a China, viajó a India, viajó por todos lados, pero en su viaje no encontró la respuesta que él esperaba. Y regresando a Estados Unidos, dice que se encontraba en una gasolinera y entonces en la gasolinera había un letrero que decía, cuando viaje, consúltenos. Y entonces él mandó una carta a la administración preguntando, si ustedes saben mucho de viajes, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y entonces empezó a mandar cartas a la administración esperando una respuesta y obviamente pues las respuestas no eran tan concretas, ¿verdad? Como él esperaba. Hasta que de parte de la casa matriz le mandaron una tarjeta de crédito y le dijeron, bueno, disfrute la vida, ¿verdad? El propósito de la vida es disfrutar y pues si lo que necesitas es una tarjeta de crédito para seguir viajando, pues aquí tiene la respuesta. Si quieres conocer el propósito de Dios y el propósito de la vida, no lo busques en una gasolinera, no lo busques en los horóscopos, no lo busques en algún libro que tal vez te va a dar un aspecto de la vida. Si tú quieres realmente conocer el propósito de la vida, necesitas ir a la Biblia. Y sabes, esto me recuerda a la historia de un hombre que en la Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio. Esta es la historia, se encuentra en el libro de los Hechos y yo te quiero animar para que tú descubras este propósito, cómo Dios realmente se interesa en las personas. Hay algo que tú tienes que saber esta mañana, a Dios le agrada tu vida, Dios quiere que tu vida le agrade, porque Él te creó, Él te hizo. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 10, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano, hombre piadoso. Este hombre no era cualquier clase de hombre, miren, déjenme decirles, era un hombre prominente, era un hombre que tenía una profesión, tenía una familia, tenía un título, un reconocimiento, no pertenecía a cualquier ejército, déjenme decirles, él era, aquí dice claramente, un oficial del ejército romano. En aquel tiempo, ser un oficial de un ejército romano era tener una posición de honor, de reconocimiento, ya un estatus mucho mayor, y él era un hombre que guiaba a otros en este tiempo. Así que este hombre no solo era eso, fíjese, la Biblia dice que él era un hombre piadoso y al igual que su familia, tenía características muy interesantes. Era generoso. Dice que ya daba a manos llenas ofrendas al pueblo de Israel y hacía algo interesante, oraba sin cesar. Y este hombre tuvo una experiencia porque en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de propósito, un día Dios le concedió una visión extraordinaria. Era aproximadamente a las 3 de la tarde y en esa visión un ángel de Dios se le acercó y le dijo a Cornelio, Cornelio, y Cornelio le responde y le dice, envía a hombres a buscar a Jope, a una ciudad cercana, a un hombre que tiene por nombre Pedro. Ve y búscalo y trae a Pedro. Trae a Pedro para que venga y te diga lo que tienes que saber. Así que Pedro, cuando recibe a estos mensajeros de parte de Cornelio, pues toma la decisión de ir a visitar a Cornelio y llegan a Cesarea y encuentra que Cornelio ya lo estaba esperando y había reunido a todos sus familiares y amigos más íntimos. ¿Sabes una cosa? Encontrar el propósito de la vida no es cualquier cosa. Descubrir para qué nos creó Dios en esta tierra realmente es de suma importancia y nos lo revela esta historia al mostrarnos la vida de un hombre realmente prominente. Tenía todo lo que necesitaba, tenía dinero, tenía familia, era amado por el pueblo, pero aún así le faltaba algo. Y Dios se lo demostró hablándole, mostrándole, mandándole un mensajero y diciéndole, Cornelio, te falta escuchar algo muy importante. Así que Cornelio, al recibir a Pedro en su casa, junto con sus familiares y amigos más íntimos, entra Cornelio y entonces Cornelio dice, este hombre debe de ser alguien extraordinario. Y trata de arrodillarse delante de él, pero Pedro no se lo permite, no lo deja avanzar. Pedro le dice, no, levántate, yo soy un hombre como tú, no te arrodilles delante de mí. Después de platicar un poco, fueron a donde estaban los demás reunidos y entonces Pedro dijo,
que realmente para él era difícil estar ahí, pero escuchen, aquí es la parte donde yo quiero centrarme. Entonces, cuando llega, al entrar a la casa de Cornelio, dice, después de hablar, Pedro le dice, ustedes saben que al entrar yo estoy aquí quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil, pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar profana o impura a ninguna persona. Por eso vine tan pronto como llegaron a buscarme. Díganme pues qué desean. Pedro les dice algo muy importante. Dios ama a todas las personas. Y ninguna persona en el mundo debe de ser desechada. Ninguna persona en el mundo debe de ser relegada. Ninguna persona en el mundo debe de ser olvidada. Porque Dios le ama. Dios está deseoso de darse a conocer a todas las personas del mundo y principalmente aquellas que tienen ciertas determinación de buscarlo, ¿verdad? De orar, de hablar con Él. Comienza Cornelio y le dice, ¿sabes? Hace 4 días, le responde Cornelio, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente. Y me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de Simón Pedro, quien está alojado en casa de Simón el curtidor, junto a la orilla del mar. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado. Y Pedro responde, ya veo que para Dios no hay favoritismos. En todas las naciones, Él ve con agrado a las personas que lo adoran y actúan con justicia. Estoy seguro de que ustedes ya habrán oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios, que se puede obtener mediante Jesús el Mesías, Señor de todos. Este mensaje empezó en Galilea y ha estado resonando en Judea desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de las obras que realizó sobre todo Israel y en Jerusalén. Allí lo condenaron a morir en una cruz, pero Dios lo devolvió a la vida al tercer día y lo presentó, no delante de todo el pueblo, sino delante de ciertos testigos que había seleccionado de antemano, nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Él nos envió a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha nombrado juez de todas las personas vivas o muertas. Los profetas afirmaron que cualquiera que crea en Él alcanzará el perdón de sus pecados en virtud de su nombre. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban. Los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles, pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. Y entonces Pedro respondió, ¿quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma como lo recibimos nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre de Jesús el Mesías, y entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. En esta campaña de 40 días con propósito, la Iglesia Bautista Casa de Dios nos hace pensar y nos lleva a pensar en que fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creado para adorar a Dios. Para eso estamos aquí en la tierra y este es nuestro primer gran descubrimiento. La historia de Cornelio nos muestra que Dios envió a su Hijo Jesucristo para demostrarnos su gran amor, para decirnos lo mucho que nos ama, para ayudarnos a salir de esa vida de pecado en que nos encontramos y darnos la oportunidad de encontrarnos con Él. En otras palabras, Dios nos creó con este propósito de tener una relación personal e íntima con Él. Y no la podemos tener a menos de que nos reconciliemos con Él, a menos de que volvamos a ponernos a cuentas con Él y estemos en paz. ¿Sabes? Me encanta esta historia. Porque cuando yo veo que fuimos creados para adorar a Dios, yo puedo reconocer que Dios nos creó y nos creó para que le agrademos. Cornelio, su familia y todos los que se reunieron en esa casa agradaban a Dios. Y sabes, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, que estás en casa, tú también puedes llegar a agradar a Dios.
A diferencia de nuestro amigo que anduvo viajando por el mundo y preguntando cuál era el propósito de su vida en diferentes lugares, Cornelio preguntó en el lugar correcto, le preguntó a Dios. Dice que oraba. Y luego cuando él quería saber más y entender cuál era la razón por la que él vivía y por la que él tenía esas inclinaciones, no le preguntó a un periódico ni le preguntó al gobierno, le preguntó a Dios. Y Dios le mandó una respuesta muy clara y contundente. Le dijo claramente que Él se agradaba de su vida, que no había favoritos en este mundo. ¿No te parece increíble? Cuando yo leo la historia me emociona porque descubro que le agradamos a Dios. Le agradamos, ¿sabes cuándo? Cuando le adoramos. Le agradamos cuando le adoramos. Cornelio le adoraba. Le adoraba. Señor, en Mateo dice la Escritura que le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Mateo 22, verso 36. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Dios no espera solo que tú conozcas su amor. Dios no espera solo que sepas lo mucho que Él te ama, no. Él ha hecho todo esto, pero espera una respuesta de tu parte. Él quiere que tú le ames. Él quiere que tú le respondas a ese gran amor que ya te mostró, que ya me mostró en la cruz del Calvario. Hace 28 años, a mí, igual que a Cornelio, se me presentó la oportunidad de responder ese gran amor. Como hoy Alejandra, que estaba aquí al frente compartiendo su testimonio de salvación. Ella dijo, yo aquí estoy, la verdad no tengo ganas, no deseo hacer muchas cosas, pero cuando ella oyó lo que Jesús había hecho por ella, ella tuvo que responder al amor de Cristo. Porque lo que Dios dice aquí claramente en Mateo capítulo 22, versos 36 y 37, es lo que le pasó a Cornelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjese, puso todo el empeño cuando llegó Pedro y dice que estaban todos atentos, deseosos de escucharle. Dice también la Escritura, con toda tu alma. No solamente estaba su mente, estaban sus afectos, sus emociones. Dice que juntó a toda su familia y a sus más íntimos. Había generosidad en su corazón y dice que debe de hacer con toda tu mente. Cuando Pedro comenzó a hablar, ellos pusieron toda su atención en lo que Pedro le estaba diciendo. Así que nosotros en la Biblia, si tú tienes tu Biblia, tú debes de subrayar en el versículo 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Entonces Dios lo que quiere de nosotros es una relación. Fuimos creados para agradarle, pero le agradamos cuando nosotros le adoramos. Este pasaje nos muestra 3 maneras muy importantes de agradar a Dios. Mucha gente no lo sabe y se nos olvida, pero ¿cuáles son esas 3 maneras de agradar a Dios? Con la inteligencia. Es muy triste que nosotros busquemos nuestro propósito en lugares que no tienen ni siquiera ellos mismos sentido de lo que realmente es el propósito. Pero la historia de Cornelio nos muestra claramente lo valioso, lo importante que es ir al lugar correcto, ir a la fuente correcta de sabiduría. Miren, cuando vemos el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Muchas personas piensan que creer en Jesús y confiar en Él es para necios, es fanatismo, pero no, porque requiere un ejercicio de nuestra mente al leer la palabra de Dios, al escuchar el testimonio. Miren, escuchen de qué manera Cornelio respondió con su mente. Dice aquí, enseguida que te mandé a buscar, hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Cornelio no estaba ahí respondiendo al mensaje de Dios. Ay, qué flojera, no quiero escucharte. No, su mente estaba atenta. Y esta es la manera en que nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Responderle en amor no significa, ay Señor, te amo y mi mente está por otro lado. No, ahorita que estamos en casa y cuando llegues a ver la transmisión tal vez más tarde, tú tienes que pensar, ¿dónde está tu mente? Porque si tú quieres saber cuál es el propósito, ¿para qué fuiste creado en esta tierra? Bueno, aquí te lo está diciendo, fuiste creado para adorar a Dios, fuiste creado para agradarle. ¿Y cómo lo logramos? Amándole. Amándole. Dios espera que tú le ames y lo primero que quiere de ti es tu mente.
Es tu mente. Por eso no podemos hacer caso omiso y estar distraídos cuando estamos escuchando el mensaje de Dios. Pero también otra manera en que podemos adorarle es con entusiasmo. El texto nos dice que Cornelio estaba muy emocionado, estaba feliz, trajo a toda su familia, trajo a todos sus íntimos y ya estaba esperando a que llegara Pedro. Porque se le había dicho, Pedro te va a dar la noticia. Y él dijo, ¿qué me irán a decir? ¿Qué cosa iré a descubrir? Y me gusta cuando él le vuelve, déjenme leértelo otra vez, porque me parece muy interesante, cuando dice de lo siguiente, dice, pues aquí estamos, ¿no? Dice, aquí estamos todos juntos, delante del Señor, ansiosos de escucharte, de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Esto es increíble, hermanos, porque muchas veces nosotros no estamos así. Y por eso nuestra vida no se invierte de la manera correcta. Porque no entendemos el propósito. Pensamos, ay, bueno, el propósito es que Dios me salvó. No, no solo que Dios te salve. Dios quiere que reconozcamos, que logremos entender que la razón por la que fui creado es para que yo le agrade a Él, le adore. ¿Cómo le voy a adorar? Poniendo toda mi atención en lo que Él dice, mi mente, con todo el entusiasmo. Aquí estamos, ansiosos por escuchar lo que tienes que decirnos. Y con los hechos. Cornelio hizo una inversión de recursos, de tiempo, de energía para mandar mensajeros, para juntar a su familia, para preparar un lugar. Hermanos, hoy que estamos en este tiempo de confinamiento y que no podemos venir al templo, es la mejor manera de saber cómo tú estás recibiendo el mensaje de la palabra, cómo tú estás recibiendo el mensaje de Jesús, cómo es que tú estás adorando a Dios en tu casa. Porque mira, esta primera celebración no fue en un templo, fue en una casa, la casa de Cornelio, con su familia y con sus más íntimos. Así que no hay excusa para que tú y yo hoy no podamos realmente amar a Dios de estas tres maneras. ¿Qué significa esto de amar a Dios con la inteligencia, con el entusiasmo y con los hechos? Bueno, es que esto significa ofrecerle una respuesta de amor. Es ofrecerle a Jesucristo, al Padre, una respuesta de amor. Y me emociona cuando veo que la respuesta de amor, en primer lugar, tiene que ver con escucharle con atención. Escúchale con atención, escúchale con atención. Cornelio y todos ellos estaban así. ¿Qué nos vas a decir? Sus oídos estaban prestos para poder discernir, para poder entender lo que Pedro le iba a contar. Había atención, y cuando Pedro comienza a contarles la historia a ellos, observen, la atención que ellos le prestaron demostró que le estaban amando, y eso le agrada a Dios. Cuando Dios ve que una persona en este mundo escucha con atención su mensaje, Dios, hermanos, se agrada de esa persona. Porque miren, Pedro comenzó a contar esto. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro le dice a Cornelio, nosotros somos testigos de las obras que realizó en todo Israel y en Jerusalén. Allí lo condenaron a morir en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y yo me pongo en el lugar de Cornelio, y Cornelio y su familia debieron de haber estado atentos escuchando el mensaje. Su mente estaba trabajando. ¡Wow! Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Jesucristo anduvo con poder en la tierra haciendo milagros, maravillas, liberando a la gente del poder del enemigo. Jesucristo, aunque hizo el bien, fue crucificado en una cruz, pero Dios le resucitó al tercer día. Y por supuesto que Cornelio algo de esto debió haber escuchado. Pero no solamente le escuchó con atención, aceptaron por fe el mensaje. ¿Qué significa? ¿Que ciegamente creyeron en Cristo? No, sino que el testimonio que estaban recibiendo lo creyeron.
Y el Espíritu Santo obró en sus corazones y dijeron, si esta es la manera, fíjense que aceptaron con fe, aceptaron las siguientes cosas que Pedro les estaba diciendo. Una cosa que aceptaron por fe fue que Jesús resucitó de entre los muertos. Y no resucitó por él mismo, sino que Dios le resucitó. Aceptaron por fe el testimonio de los apóstoles, quienes le dicen, así le dice, dice, allí lo condenaron a morir en una cruz, pero Dios le devolvió al tercer día y lo presentó no delante del todo el pueblo, sino delante de ciertos testigos que había seleccionado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó. Él nos envió a predicar al pueblo y a testificar que Él es Dios, que Él es Dios que ha nombrado juez de todas las personas, vivas o muertas. Los profetas afirmaron que cualquiera que crea en Él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Así que ellos aceptaron con fe estas palabras y creyeron que Jesús era el Mesías, el Cristo, el único que podía perdonarles sus pecados y hacerlos libres. Amados, ¿qué otra manera hay de poder agradar a Dios sino con una entrega incondicional? Porque eso es amar a Dios. Eso significa que yo realmente amo a Dios con la inteligencia, con el entusiasmo y con los hechos. Traducido en acciones muy concretas es cuando tú estés escuchando el mensaje de la palabra, escucha con atención. Cuando tú oigas lo que dice la Biblia, realmente tienes que pedirle, Señor, ayúdame a poner la fe en lo que tú estás declarando, en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás revelando. Pero por último, uno tiene que responder a ese mensaje. Y dice que Cornelio respondió de una manera increíble. No se nos dice que Cornelio y su familia lloraron y se arrodillaron. No, fíjense lo que dice. Escuchen esta parte. La historia está muy interesante cuando la leemos. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces ocurrió un milagro, ellos cambiaron, fueron transformados. Lo que decía aquí Alejandra, decía, yo acepté a Cristo y ya no tuve que esforzarme por ser mejor. Cristo empezó a cambiarme desde adentro. Y lo que me pasó a mí hace 28 años, de ser alcohólico, drogadicto y vicioso, que no tenía propósito y que era la oveja negra, convertirme en una persona diferente, no por mí mismo, sino porque oí a Cristo y puse mi fe en Él y le entregué mi vida. Fuiste creado con un propósito y ese propósito es amarle. Pero sabes, tenemos un problema muy serio porque muchos de nosotros que ya hemos caminado en el Evangelio por muchos años, dejamos de cumplir este propósito porque lo relegamos, lo olvidamos y lo cambiamos por cosas que no son importantes. Y entonces nosotros dejamos de adorar cuando te distraes. Hay dos formas en que nosotros dejamos de adorar a nuestro Dios, a Jesucristo, porque nosotros caemos en una distracción. ¿Cómo? Cuando nos centramos en nosotros mismos. Escucha lo que dice Romanos 8 en el versículo 6, inciso B. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Así que cuando una persona que ha descubierto su propósito, pero lo olvida, lo relega y lo deja de un lado y comienza a centrarse en sí mismo o en sí misma, tiene un grave problema porque al centrarse en sí mismo comienza a distraerse. Déjame te lo digo de esta manera, cuando te centras en ti mismo, no puedes ver más allá de tus narices. Porque crees que todo se trata de ti. Y hoy Dios quiere que nosotros miremos a Cristo y quiere que le entreguemos nuestra vida y no vivamos con una distracción que nos robe la bendición de encontrar este propósito que le da sentido, dirección y sobre todo le da un propósito de eternidad. Pero también nos distraemos no solamente cuando nos centramos en nosotros mismos, sino también cuando somos presas de las atracciones del mundo. Tú te distraes cuando empiezas a pensar en las cosas del mundo. Hoy muchos de nuestros hermanos están distraídos con la pandemia, con el temor del virus, y no estoy diciendo que no pensemos en ello, pero tenemos que pensar primeramente en Dios. Escucha lo que dice la Escritura, Romanos 12:2, no se amolden a la conducta de este mundo,
Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Por eso, nuestras vidas dejan de tener una relevancia porque nos distraemos. Tú dejas de adorar a Dios, dejas de adorar a Cristo cuando te distraes centrándote en ti mismo y centrándote en las cosas del mundo. Hoy las noticias nos hacen pensar en que viene una crisis y sin duda económica, y sin duda está y va a venir. No solamente en México, en todo el mundo, porque esta pandemia ha frenado la economía de una manera que nunca antes habíamos vivido. Pero si tú te centras en esas cosas que el mundo te está anunciando y te está advirtiendo, déjame decirte, vas a vivir limitado. Déjame decirte, vas a vivir vacío, vas a vivir sin control, vas a vivir fatigado porque no tienes un propósito. Pero si tú, en lugar de dejar que esa distracción te saque y te lleve a un lugar sin rumbo, tú puedes volver al propósito de Dios. Tú puedes volver a retomar esta parte y decirle, Dios, ayúdame a recordar que el punto aquí no se trata de mí, sino de ti, y que lo que tú esperas de mí es que yo te ame, te responda con amor. Y así como le pongo atención a las noticias, así le voy a poner atención a tu palabra, a lo que tú me quieras decir. Por eso, el consejo de Dios es que aprendas a centrarte en Dios, que aprendas a centrarte en Él como lo hizo Cornelio. Céntrate en Él. Porque puedes tener familia, puedes tener riqueza, puedes tener una profesión, un trabajo seguro en medio de la pandemia, pero si no tienes el propósito de Dios en tu vida, vuelvo al punto, estamos desperdiciando la vida. No vas a saber cómo tomar decisiones, aprende a centrarte en Dios. ¿Cómo? Buscando un lugar apartado para pensar en Dios. Busca un lugar donde puedas tener comunión con Dios. Cornelio lo tuvo en su casa y no le dio pena. Ahí empezó a tener comunión con Dios junto con toda su familia. Escucha lo que dice el texto. Cuando lo miras, te sorprende lo que puedes descubrir. Dice que no había terminado y cayó el Espíritu Santo. Y los judíos que estaban con Pedro vieron lo que ocurrió en la vida de Cornelio. Se asombraron porque ellos también recibieron el Espíritu Santo. Y entonces ellos empezaron a orar, a hablar en otros idiomas y empezaron a orar y a tener comunión con Dios. Y nadie les dijo, oren. Nadie les dijo, levanten su voz e invoquen al Dios Todopoderoso. Ellos comenzaron a amar a Dios en una respuesta voluntaria. Y entonces comenzó en su vida un efecto transformador porque Pedro inmediatamente les dijo, bautícense, que es el primer paso de obediencia de un discípulo. Y entonces ellos se bautizaron y comenzó lo que hemos aprendido en nuestro aniversario y que se convertirá sin duda una de nuestras frases más contundentes como iglesia, un discipulado que crece. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de nuestros amados hermanos de aquella generación. Y empezó una verdadera vida de transformación, de tal manera que ellos fueron bautizados y Cornelio ahora suplicó que se quedara con ellos varios días porque anhelaba alimentarse de la palabra. ¡Qué extraordinaria historia! Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, podemos entonces aprender a centrarnos a Dios. ¿Cómo? Busca un lugar apartado para pensar en Dios, para hablar con Dios, para hablar con Jesús. Mateo 6:6 dice, pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará en público. Te digo una cosa. Agradar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Agradar a Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida. ¿Por qué? Porque según este pasaje, cuando tú estás buscando esta parte de aprender a centrarte en Dios, te das cuenta que no lo vas a hacer en la multitud, no lo vas a hacer en el cine, no lo vas a hacer en el parque, no lo vas a hacer en el templo. Lo vas a hacer en el mejor lugar que hoy Dios nos ha dado, que es tu casa. Pero aún estando en tu casa tienes que buscar un lugar apartado para hablar con Él. ¿Lo haces? ¿Estás aprendiendo a centrarte en Dios? Pero hay un segundo consejo. Si vas a centrarte en Dios, tú tienes que estar buscando con determinación, escúchame bien, con determinación una conversación continua.
No solamente tienes que buscar un lugar apartado, tienes que buscar con determinación una conversación continua con el Señor. Tiene que haber un anhelo profundo en el corazón. Tienes que estar como Cornelio. Cornelio ya no paró de hablar ese día. Ya no hubo necesidad de que Pedro le dijera más. Cornelio empezó a hablar con su Señor. Cornelio empezó a tener una búsqueda. Como dice el Salmo 105, verso 4, busquen al Señor y su fortaleza. Sigan siempre buscándolo. Ay, hermanos, ¿qué les puedo decir? Esta es la gran oportunidad que todos estamos anhelando, porque una vida con propósito, en estos 40 días Dios quiere transformar nuestra vida. Y Dios te va a permitir pasar por la prueba, porque están los devocionales. Y los devocionales fueron creados con esta intención, para que tú aprendas en este sentido a centrarte buscando a Dios. Aprende a centrarte en Dios, busca ese lugar apartado, levántate muy temprano, toma tu devocional y deleítate oyendo lo que Jesús tiene que decirte. Pero también da el siguiente paso con determinación como Cornelio. Establece una conversación continua con tu Señor. Dile: Señor, aquí estoy, te estoy buscando y no voy a parar en estos 40 días hasta que tú hagas una obra en mi vida y me permitas salir de este estancamiento espiritual, de este temor, de esta situación, y me levantes en esta generación, porque para esta hora he nacido. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que el Señor nos ha creado con este primer propósito de adorarle, porque Él desea que tú aprendas a expresarle tus afectos. Que tú y yo aprendamos a expresarle, tal como somos, el amor, todo lo que tenemos en nuestro corazón para su gloria. Decirle: Señor, aquí estoy. Quiero demostrarte lo mucho que te amo. Así como Cornelio, qué emocionante, era como un novio, ¿verdad? O como una novia que está lista y preparó todo, corría, ya me imagino la agitación. Ahí viene Pedro y corriendo, ¿verdad? Todos van, vengan, junten, preparen. Entonces llega Pedro y casi se quería arrodillar y dice: no, espérame, yo no. Tú a quien quieres conocer es a Jesús y es de quien te vengo a hablar. Y ahí empezó la revolución en la vida de Cornelio, en su familia, porque ahora, qué bendición, era un soldado, tenía una posición política, económica, social, tenía familia, pero ahora todo eso podía tener sentido porque ahora su vida tenía propósito. Y así una vida que tiene propósito no se desperdicia. No dice: el miércoles entraré a la casa de estudio bíblico, ¿sí o no? Ay, no, qué flojera. Yo tengo mucho trabajo en la vida, tengo muchas cosas que hacer y eso no es importante. Bueno, alguien que habla así es que no conoce el propósito. Y es lamentable porque su vida va en detrimento, su vida va en pérdida, va en picada y no se ha dado cuenta. Así que hoy, amados, tenemos que aprender a expresarles nuestros afectos. ¿Cómo? Entrégate. Quiero terminar diciéndote: necesitamos entregarnos. No a medias, no el 10%, no el 20%, no un 80%, no. Entrégate completamente al Señor. Dios te está dando una oportunidad en este tiempo. Mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entrégate. Ahora Dios quiere que te entregues. Romanos 6:12 dice, del versículo 12 al 14 dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia, que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos alejados, ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Entrégate, y entregar significa que no va a dominar tu cuerpo, que no va a dominar los deseos de tu carne, que no lo vas a obedecer en sus malos deseos. Hoy saben, muchos papás, muchas mamás, muchos matrimonios que están sufriendo porque como están encerrados en la cuarentena y no tienen propósito en su vida, ahí están con el iPad, con el celular, viendo YouTube, viendo cosas que no convienen. Destruyendo sus almas, sus mentes, sus corazones, viendo basura que muchas veces está dañando y rompiendo sus relaciones familiares. Pero son vidas que no tienen propósito, son vidas que viven bajo mentiras.
Y hoy Dios quiere sacarnos de esa vida. Hoy Dios quiere levantarnos y darnos un propósito en medio de esta tribulación. ¿Sabes? Fue la mejor guía del Señor al llevarnos a tener esta campaña. Porque no estamos hablando de la derrota ni del fracaso, sino que nos estamos centrando en algo que realmente vale la pena, trasciende y nos lleva hacia la eternidad. Pero no solamente debemos de entregarnos a Dios, entregarle nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestros afectos, toda esta parte que tenemos de nosotros. También debemos de entregarnos para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para quién estás trabajando tú? Fíjate, no solamente, esta es la parte que me gusta, no solamente estoy pensando en lo que representa mi vida, mi cuerpo, cómo lo uso, qué es lo que hago con él. No, sino también tengo que cambiar esta otra parte. ¿Para quién trabajo? ¿Para quién estoy haciendo las cosas? Colosenses 3:23 al 25 dice, hagan lo que hagan, háganlo bien. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad sirven ustedes. Pero el que hace lo malo recibirá como pago el mal que hizo, porque Dios no tiene preferidos. Amados hermanos, hay una enorme bendición para nosotros en esta mañana al estar en medio de esta campaña de 40 días con propósito, porque Dios nos está abriendo el entendimiento, Dios nos está abriendo la oportunidad de centrarnos en este amor que debemos de expresar a Dios. Y no porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero. Por eso podemos responder. Así que en esta mañana, en esta hora, necesitamos considerar esto. Necesitamos poner todo nuestro entendimiento en esta palabra que el Señor nos está dando y reconocer que este mensaje nos da la oportunidad a nosotros de levantarnos y enfocarnos en algo que vale la pena. Y no dejarnos envolver por las cosas que están de paso. Esta pandemia es pasajera, va a terminar en algún momento de la vida. No vale la pena que estemos todo el tiempo pensando en ella, pero sí vale la pena que pensemos en aquello que trasciende la eternidad. ¿Recuerdan? No fuimos creados para vivir aquí en la tierra todo el tiempo, estamos de paso. Fuimos creados para la eternidad y ahora que comience el día de mañana, lunes, decidamos decirle mañana, Señor, me voy a levantar y voy a aprender a enfocarme en ti, voy a tomar un tiempo separado para estar contigo, voy a buscarte con todo mi corazón para tener una conversación seria, profunda, íntima, sincera delante de tu presencia. Quiero demostrarte mi afecto porque me quiero entregar completamente a ti. Ahora a partir de este día, de este domingo y cuando empiece la semana, mi cuerpo te lo voy a entregar, mi trabajo te lo voy a entregar y lo voy a hacer para tu gloria, lo voy a hacer para ti. Qué emocionante fue para Cornelio levantarse al día siguiente después de este encuentro y levantarse como un centurión romano y tomar a toda su compañía, pero como un hombre nuevo con propósito. Qué bendición debió haber sido esa noche sentarse a la mesa con su familia y sus íntimos y saber que ya no era un hombre que estaba sirviéndose a sí mismo y buscando su propio beneficio. Qué alegría, hermanos, es darnos cuenta que nosotros necesitamos retomar el propósito de Dios. Para los que ya le conocemos, necesitamos volver a poner en primer lugar, como una prioridad, como algo muy importante, este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué no en esta hora decidimos de todo corazón y le decimos, Señor, no es un asunto cualquiera el que quiero tratar esta mañana contigo? Señor, esto es lo más importante en la vida. Ahora lo entiendo. Conocerte y amarte. Y no quiero dejar pasar este día. Soy consciente que a lo mejor en toda mi vida he vivido distraído, centrado en mí mismo, en las cosas del mundo. Pero ya no quiero vivir así. Hoy quiero demostrarte mi afecto, quiero entregarme completamente a ti. Así que ¿por qué no damos el primer paso al descubrir este primer propósito? Y hacemos un compromiso de mantenernos fieles en el tiempo devocional, de no faltar a la casa de estudio bíblico que tenemos de manera digital.
y decirle, Señor, me voy a atrever a seguirte, no importa dónde esté. Y yo estoy hablando a los hermanos de la congregación de Casa de Dios. Hagamos este compromiso y levantémonos en el nombre de Jesús. Pero déjame, yo no sé, tal vez hay alguien que nos vaya a ver en la transmisión y este mensaje vaya a llegar a su corazón. Tal vez tú seas un Cornelio, ni siquiera te conozco, pero tal vez alguien llegue a escuchar este mensaje en algún momento y yo te quiero animar a que de alguna manera te contactes con nosotros a través de las redes sociales. Igual que Cornelio, si necesitas mandarnos a llamar, con mucho gusto iremos a ti y te compartiremos esta buena noticia, porque Dios te ama, te está buscando, eres especial para Él, tú le agradas, no eres un accidente, no eres alguien que esté olvidado en este mundo, no, tú tienes un propósito y hoy el Señor te está buscando y por eso queremos orar por ti. Por eso queremos orar por los hermanos de la iglesia que se van a comprometer, pero también por ti, para que te levantes ahí donde estás, para que le digas, Señor, mi vida te pertenece. Oremos. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos, porque hoy sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Hemos descubierto esta mañana este primer gran propósito. El propósito es que yo te adore. El propósito es que yo responda con amor a tu amor. Pero tengo que reconocer que muchas veces no sabíamos cómo, no sabemos cómo. Y pensamos que amarte es solo decirlo, solo son palabras. Pero la historia de Cornelio nos recuerda que tú esperas que cuando tu palabra es expuesta, nosotros te escuchemos con atención. Tu palabra nos recuerda que cuando la palabra es predicada, debemos de tomarla con fe y creerla y hacerla por fe. Pero también tu palabra nos recuerda que tú esperas una entrega completa de nosotros. Por eso queremos aprender a escucharte con atención, queremos demostrarte nuestro afecto, queremos no vivir distraídos, centrados en nosotros mismos. Padre, si como miembros de esta iglesia estamos distraídos, centrados en nosotros mismos o en las cosas del mundo, perdónanos. Perdónanos, Dios, no podemos seguir avanzando así, no importa lo que estemos viviendo, no importa la pandemia, no importa la crisis económica, no importan las enfermedades, el dengue, no importa todo lo que venga, no importa si hay vacuna o no hay vacuna, Señor, no importa la política, no importa nada de lo que está en este mundo, porque solo estamos de paso y fuimos creados para la eternidad. Y si algo vale la pena es entrenarnos aquí en aprender a amarte por encima de todas las cosas. Así que ayúdanos a hacer estas dos cosas, a buscar un lugar separado y un tiempo especial contigo, pero también, Señor, a esforzarnos en desarrollar una conversación plena y profunda contigo. Por eso hoy te decimos, te queremos entregar nuestro cuerpo para ya no seguir haciendo lo que nosotros antes hacíamos. Y queremos entregarte todo nuestro ser para que tu nombre sea glorificado. Nuestros trabajos, nuestras familias, todo lo que nosotros hacemos y desarrollamos, queremos entregártelo para no hacer una mala inversión en nuestra vida. Queremos y entendemos que estamos preparándonos para la eternidad. Así que bendice a tu iglesia y despiértala en esta semana y que de las 62 familias que tenemos, ninguna falte a las casas de estudio bíblico. Hoy te lo pedimos, Padre, sacúdenos, despiértanos y ayúdanos a llegar a esta clase de compromiso. Pero también te rogamos, oh Señor, te suplicamos, que si alguien, alguna persona como Cornelio, como su familia, algún hombre o una mujer que nos está viendo a través de la transmisión, tiene esta búsqueda, tiene esta necesidad profunda de ti y no sabe dónde preguntar, habla, Señor, a su corazón. Atráelo con cuerdas de amor y permítele saber que es amado y que tú, Señor, lo estás buscando, que te agrada, que tú estás pensando en Él y que aquí tiene personas dispuestas a buscarle, a ir con ellos y hablarles de la buena noticia de Jesús, de la buena noticia que los profetas dijeron, que en el nombre de Jesús hay salvación, vida eterna y perdón de pecados. Ayúdanos pues a movilizarnos y a ir como Pedro fue en obediencia con esta buena noticia
a aquellos que en esta mañana te están buscando de todo su corazón. Porque tú te agradas de esa clase de personas y por eso nosotros rogamos hoy, levántanos, Señor, muévenos en esta dirección y manifiesta tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Te damos gracias, Dios, y permite que siga abundando tu gracia y tu amor entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y queremos despedirnos, ¿verdad?, de este culto orando para bendecir a cada una de las familias que hoy se ha conectado con nosotros. Les amamos, ¿verdad?, profundamente. Viene este tiempo de Noche Mexicana, que no habrá Noche Mexicana, la extrañamos y pensamos en ella, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, tengamos una Noche Mexicana con Cristo. Aprovechemos esa oportunidad, tomémonos un tiempo con Él, que este propósito se haga realidad en nuestras vidas y podamos glorificar su nombre. Vamos a terminar orando para despedir este culto y permítanme orar por ustedes. Padre, gracias te damos por este primer día de la semana y ahora te queremos consagrar toda la semana que viene. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros estudios, nuestro trabajo en casa, nuestros trabajos, Dios, que estamos desarrollando. Guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Señor, haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y pon paz en nuestro corazón. Y que la gracia, el amor y la comunión con tu Santo Espíritu y la guía de nuestro Señor Jesucristo estén con nosotros durante toda esta semana y podamos vivir bajo este propósito de amarte a ti por encima de todas las cosas. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo y bendiciones para los tuyos. Dios les bendiga.